El PRD es un partido acostumbrado a las tormentas, a los tornados, a los sismos, a los terremotos. Y llegan estos en los momentos en que se habla de que el PRD atraviesa la peor crisis de su historia, la más grave. Incluso hay voces que pronostican una posible desaparición del PRD. Hoy le quiero agradecer a Fernando Belaunzarán. Él es subsecretario del Comité Ejecutivo Nacional Perredista, un hombre que ha tenido distintas responsabilidades representando al Partido de la Revolución Democrática, y que nos acompañe el día de hoy. Que estés con nosotros, Fernando. Buenas noches. Muy buenas noches, Alejandro. Siempre es un privilegio estar contigo. Igualmente, Fernando. Bueno, ¿qué pasa? Como lo dije, el PRD es un partido que nos acostumbra a eso, ¿no? Sí, bueno, de alguna manera ya rompimos el concepto. La crisis, la definición de crisis pareciera que es efímera, temporal. El PRD lleva en crisis permanentes desde hace mucho tiempo. Pero esta es una crisis especial, es cierto. ¿Por qué? Porque ahora competimos con otra izquierda fuerte. Hay una competencia que incluso es un polo de atracción importante, porque tienen ya un seguro candidato presidencial. Lleva de candidato presidencial pues todo lo que lleva de este siglo. Además fue un perredista que fue presidente del partido, 3 veces candidato a gobernador en Tabasco, 2 veces candidato presidencial por el PRD. Jefe de gobierno. Jefe de gobierno. Entonces, es natural que sea un polo de atracción para periodistas, porque a diferencia de Morena, que tienen un candidato ya muy perfilado, en el PRD pues tuvimos una especie de gasolinazo cuando se descarriló la Alianza Amplia en el Estado de México. Nos había funcionado bien las alianzas amplias. En 2016 le arrancamos el Veracruz, que es el tercer estado más importante en términos electorales. Electoralmente hablando. Y gracias a esto pudimos, con estas alianzas, polarizar con el PRI y ser un polo de atracción importante para la gente, la sociedad. Y lo lógico es que pues, repetir lo que te funcionó, y más en este contexto. Y sin embargo, en Coahuila y en el Estado de México, fundamentalmente el Estado de México, pero también en Coahuila, vamos solos en una lógica funcional al régimen, funcional al gobierno. Ahí, en lugar de polarizar con el gobierno, fuimos funcionales en una lógica de dispersar a la oposición, etcétera, y eso desdibujó una alternativa. No quiere decir que si hubiéramos sido una alianza amplia en el Estado de México, estaríamos condenados a la alianza amplia en el 2018, no, pero nos daba una ruta y nos fortalecería, y en la fortaleza tú puedes tomar tu mejor decisión, ¿no? Y puede haber distintas formas, pero al descarrilarse la del Estado de México, claro que nos debilita. Y Andrés Manuel, que es que tiene su propia estrategia, su propio rumbo, pues juega al asunto de vaciar al partido, al PRD, ¿no? Sobre todo en una estrategia en buena medida mediática. Incluso los que han ido a firmar, muchos de ellos ya se habían ido hace mucho, pero llegan y les sirve mediáticamente para decir, miren cómo los estoy vaciando, ¿no? Es relativo, hay algunos liderazgos que no demerito. Sin embargo, están cometiendo un grave error, porque llegan, no solo debilitan al partido, sino que llegan débiles, porque llegan solos, con una sola esperanza, que es que el dedito preclaro y misericordioso se acuerde de ellos, porque ahí todo lo decide una voluntad suprema, ¿no? Pero estás hablando de Morena. Sí. ¿Y el PRD? No, el PRD está en la tribucracia, en donde las corrientes tienen una lucha fratricida. Yo digo que se pelean por el timón de un barco que se hunde, y que muchas veces no saben ni siquiera para qué quieren el timón. El gran adversario parece ser el interno, y se pierden, no entienden que entre mejor le vaya al partido, mejor les va a ellos también. Pero la tribucracia, este sectarismo que se ve, que no es un sectarismo. Yo digo que el problema de la izquierda es el sectarismo en general. Hay un sectarismo de Morena y de Andrés, que es un sectarismo mesiánico, ideológico, que es: no estás conmigo, eres traidor; no estás conmigo, estás en el muro de la ignominia; no estás conmigo, eres de la mafia en el poder. Solo hay una verdad única. Pero hay un sectarismo en el PRD que yo diría es un sectarismo patrimonialista. Hay que ir por los espacios, por los cargos y por las candidaturas. ¿Para qué? No lo saben. Es como si tuvieran una bolsa de canicas, ¿no? Para luego ver qué hacen con ellas, ¿no?
Y se pierde un poco en la ruta estratégica, están viéndose al ombligo las tribus, ¿no? Entonces sí tenemos ese problema. Yo digo que que son las dos caras de una misma moneda. Si el caudillismo premia la incondicionalidad y es el dedo el que define, el reparto de cuotas también premia la incondicionalidad. Lo que no se reconoce es el mérito. El mérito no existe, claro. No hay meritocracia en el país en ningún ámbito. Para tener trabajo en este país más vale tener relaciones que tener capacidades. El amiguismo. Pero ¿cuál es el futuro del PRD? Mira, ¿Por dónde lo ves? Mira, tenemos que construir la más amplia alianza opositora con un planteamiento fundamental: cambio de régimen. El presidencialismo mexicano está agotado, es disfuncional. Tú ves, todos los gobiernos estatales no funcionan, no solo porque sean malos gobernantes, etcétera, sino porque el régimen ya no da, está podrido. Tenemos un régimen sistémica y estructuralmente corrupto porque la corrupción es una fuente de financiamiento de la política. Las elecciones se deciden en buena medida por el dinero no fiscalizado. ¿Que dónde viene? Pues buena parte viene la corrupción. Entonces, queremos cambio, tenemos que ir hacia el régimen. Y esa es mi principal diferencia con el otro sector de la izquierda. Me parece que es clarísimo que la propuesta de Andrés Manuel es fortalecer el presidencialismo, renovar el presidencialismo. Así como decide todo en Morena con su dedo preclaro, ¿no? Así va a querer decidir las cosas en el país, ¿no? Y eso no da, es decir, no se puede actuar en este momento con esta pluralidad y menos con un presidente que muy posiblemente tenga 30% de los votos, como decidía las cosas un presidente de los 70s, el siglo pasado. Pero a ver, ante este escenario, hablas de dos izquierdas, la de Morena y la del PRD. Pero la del PRD tiene una crisis terrible. Acabas de decir, es un barco que está naufragando. Sí. Pero ¿puede seguir navegando ese barco? Claro, sí hay conciencia de la crisis. Y yo te diría, cuando digo, hagamos la más amplia alianza, pongamos el cambio de régimen como punto central, abrámonos a toda la agenda ciudadana. Qué bueno hoy que el PRD jaló junto para impulsar Sin Voto No Hay Dinero, la propuesta de Kumamoto y Cloutier, pero hay muchas otras iniciativas de la sociedad civil, Seguridad Sin Guerra, otras propuestas, abrámonos, pero no solo al programa, abramos también las candidaturas. Y entonces, digamos, todas las candidaturas están abiertas. Por supuesto, tenemos que hacer una ruta para tener un candidato presidencial. Están los internos, que son dos gobernadores, Silvano Aureoles y Graco Ramírez. Está un externo, que es Miguel Ángel Mancera. Ok, veamos quién tiene mejores condiciones, pero no lleguemos con un candidato definitivo. Porque si llegamos con un ánimo de poder hacer alianzas más amplias, si encontramos en el camino, en esas alianzas, alguien que representa mejor ese programa, adelante. Que esté con otros partidos o que venga de la sociedad civil. Tengamos esa gran apertura y coincidamos en algo. Este régimen está agotado, tenemos que cambiarlo. El PRD puede volver a ser, tal vez no el partido de izquierda de México, porque ya está Morena, pero sí a representar una alternativa atractiva al electorado como partido de izquierda? Claro que sí, porque ¿quién va a representar, por ejemplo, un planteamiento socialdemócrata? Y yo digo, un planteamiento socialdemócrata, digo, en estos tiempos en donde la democracia liberal está desgastada en el mundo, hay que ver cómo triunfó el Brexit, cómo triunfa Trump, cómo está creciendo la ultraderecha, una democracia que tenga que entender que también tiene que haber democracia económica. Y democracia económica quiere decir que haya un mejor tipo de redistribución de la riqueza, porque la democracia, si no resuelve los problemas de la gente, hay un desgaste. Pero ¿quién va a representar eso? ¿Quién va a representar las libertades, los derechos? Y yo diría, poner en el centro no solo la libertad, la dignidad humana, los derechos humanos de tercera generación, etcétera. Esa izquierda no la puede representar Morena, aunque lo ponga en sus documentos básicos, porque Andrés no es así. Ahí depende la voluntad de un hombre. Ahí todo es la actitud de un hombre y lo que representa y su decisión sobre cualquier cosa. Y ese es conservador. Él no cree en el derecho a decidir de las mujeres, ni en el matrimonio igualitario, ni en el cambio de política de drogas. Él no cree en eso, ¿no? Tiene otra percepción, otra de las cosas. ¿Quién va a defender esas libertades, esos derechos? Ese tipo de izquierda que además cree que no hay democracia sin libertad y no hay libertad sin democracia. Pues esa izquierda sí es necesaria, claro, podemos darle al traste. Yo estoy convencido que si apoyamos a Andrés Manuel, el PRD lo absorben, pues se acaba. Pero si no apoyamos a Andrés Manuel, de todas maneras podemos
destrozar al partido si no tenemos altura de miras, apertura y cambiar. Y yo te digo una cosa fundamental, ya dejemos de proteger corruptos, que no pongamos un solo corrupto en las candidaturas, que entendamos que esto ya cambió, que si el siglo pasado la gente gritaba que cuenten los votos, ahora la gente grita dejen de robar. Eso es lo que tenemos que representar. Pues hoy tienen en sus manos el futuro de un partido político de izquierda que llegó a ser una verdadera alternativa y que hoy atraviesa una crisis. No, claro, aunque te tendré que decir que yo me siento disidente en el PRD, Sí, como sí. podrás ver, pero creo que el PRD todavía puede jugar un papel y puede ser un instrumento de transformación de este país y por lo tanto vale la pena dar la batalla. Fernando Belauzarán, gracias. No, gracias a ti, siempre es un placer estar Igualmente, contigo. igualmente. Ya que hablamos de López Obrador, estuve en Veracruz